de F cruz G con respecto de T. Nótese que el producto cruz de dos vectores me da un vector. Entonces, esta es una derivada de una función vectorial de variable real. Pues nos tiene que quedar un vector. Entonces, esto es la derivada con respecto de T de este objeto, ¿no? F2, G3 menos F3, G2, F3, G1 menos F1, G3, F1, G2 menos F2, G1. Entonces, la derivada es lineal. Bueno, para empezar, la derivada se aplica entrada a entrada, ¿no? Y además la derivada es lineal. Entonces, esto es la derivada, ya lo voy a hacer directo. La voy a derivar entrada a entrada y voy a utilizar la regla de Leibniz que conocemos para el producto de funciones reales de variable real. Entonces, voy a tener para empezar la derivada de este producto. La derivada de este producto es la derivada de F2 con respecto de T por G3 más F2 por la derivada de G3 con respecto de T. Esto es la derivada de este. Menos la derivada de F3 con respecto de T por G2 menos F3 por la derivada de G2 con respecto de T. Esto ya es la derivada de este. Por este menos es que se vuelven menos los dos. Porque es la derivada de este por este más la derivada de este por este. Cambian los signos. Un argumento similar nos genera derivada de F3 por G1 más F3 por derivada de G1 menos derivada de F1 menos derivada F1 por derivada de G3. Y finalmente tenemos derivada de F1 por G2 más F1 por derivada de G2 menos derivada de F2 menos derivada de G1. ¿No? Aquí, bueno, este lo puse en segunda línea porque ya no me cabe acá, ¿no? Entonces, se le queda viendo feo un rato a esta expresión y vamos a dividirlo como la suma de dos vectores. Primero, pues agarramos los que tienen derivadas de f. Este y este, por ejemplo, ¿no? Y acá abajo este y creo que este, ¿no? Esos son los que llevan derivadas de f. Entonces, esto lo puedo escribir como derivada de F2 por G3 menos derivada de F3 por G2, eso es esta primera entrada, derivada de F3 por G1 menos derivada de F1 por G3 y luego tengo derivada de F1 por G2 menos derivada de F2 por G1. Y luego, pues eso le agrego lo que me falta, ¿no? F2 por derivada de G3 menos F3 por derivada de G2 y luego F3 por derivada de G1 menos F1 por derivada de G3
luego finalmente F1 derivada de G2 menos F2 por derivada de G1. Entonces, fíjense en estas expresiones y en las que tienes abajo, justo en esta de aquí abajo. Tienes F2, derivada de F2 por G3, menos derivada de F3 por G2. Luego, derivada de F3 por G1 menos derivada de F1 por G3. Si se fijan, hay una analogía entre esto y esto, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí tiene que ser un producto cruz. ¿Producto cruz de quién con quién? Ah, pues este tiene que ser la segunda entrada, según esto, la segunda entrada de esta línea. Esta es la tercera entrada de esta línea. Esta es la tercera entrada de la segunda línea. Y esta es la segunda entrada de la segunda línea. Según esto, esta tiene que ser la primera entrada y esta la tercera entrada. Ah, entonces, siguiendo esta expresión que teníamos acá abajo, esto lo podemos expresar como I, J, K, ¿de quién? Ah, pues derivada de F1 con respecto de T, derivada de F2 con respecto de T, derivada de F3 respecto de T, y abajo pues ponemos G1, G2 y G3. Más, y acá cambia, ¿no? Porque ponemos IJK. Entonces se supone que esta ahora es de G3 de T, de G2 de T, de G1 de T, de aquí F1, F2 y F3. Vamos a ver, ¿no? Cancelo derivada de F2 con respecto a T por G3 menos derivada de F3 con respecto a T por G2. Aló. Derivada de F3 con respecto a T por G1 menos derivada de F1 por G3. Aló. Derivada de F1 por G2 menos derivada de F2 por G1. Aló. Ahora, tapo este y tapo la derivada de G2 por F3. Entonces aquí lo puse al revés. ¿Se fijan? Porque aquí dice F3 derivada de G2 a signo cambiado. Ah, entonces lo puse al revés. Entonces aquí, vamos a ver, F1, F2, F3, derivada de G1, derivada de G2, derivada de G3. Entonces ahora sí, tengo F2 por derivada de G3, ¿sale? Menos F3 por derivada de G2, jaló. Luego tapo este, tapo este y tapo este, entonces me queda F3 por derivada de G1 menos F1 por derivada de G3. Funcionó. Y finalmente F1 por derivada de G2 menos F2 por derivada de G1. Entonces esto que tengo aquí es justo la derivada de F con respecto de T cruz G más F cruz la derivada de G. Que era lo que queríamos demostrar.
Oye, profe, right. ¿Podemos hacer un ejemplo práctico, por favor? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, sí, de hecho era lo que pensaba. Pues te leí la mente, profe. Sí. Vamos a ver. Considérense entonces lo siguiente. Tómense f de t que sea coseno de t, vamos a poner algo sencillo relativamente. Vamos a poner algo de este estilo. Tómense g de t que sea logaritmo, vamos a ponerle t cuadrado más 1 y seno de t. Una cosa así. Y vamos a poner f de t que sea t sobre t cuadrado más 1. Las dos funciones de arriba son funciones vectoriales de variable escalar y la otra es una función escalar de variable escalar. Entonces, veamos. ¿Qué operaciones podemos hacer con esto? Tómense calcular la derivada con respecto de t de f punto g, la derivada con respecto de t de f cruz g, la derivada con respecto de t de f por f, la derivada con respecto de t de f por g, la derivada con respecto de t de f más g. Entonces, de entrada, pues si por ejemplo multiplicaran f por f grande, les va a quedar una función horripilante, ¿no? Porque les va a quedar t en t cuadrado más 1 por coseno de t, más e a la t por t entre t cuadrado más 1, más tangente de t por t entre t cuadrado más 1. Si intentas derivar eso, así, como siempre, derivando entrada a entrada, pues se vuelve muy complicado posiblemente, ¿no? Entonces, las reglas de Leibniz a veces te van a facilitar la vida. Habrá ocasiones en que tanto sacar la regla de Leibniz como sacar la derivada entrada a entrada se vuelva complicado. Entonces, bueno. Ahora sí que va a depender del ejercicio. Entonces, el resultado que acabamos de demostrar te dice que tienes que calcular la derivada de todo, ¿no? Entonces, calculen la derivada de todas esas funciones. A ver, ¿qué les queda? Empecemos por ahí. ¿Qué te queda la derivada de f grande? Profe, una pregunta. En la función g de t, ¿qué es lo que está hasta la derecha? Seno de t. Sen, ok. Sí. Va, gracias.